Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen, de la carrera de Contabilidad y Auditoría, dirigido por el ingeniero Patricio Cadena Silva, conformado por Chica Bravo Jennifer, Herrera Costa Nieve, Párraga Marcillo Roxana y quien les habla Jaramillo Paltán Mariana. El tema a tratar, hallazgo de la auditoría. Saludos cordiales. Tenemos una interrogante. ¿Qué es el hallazgo de auditoría? Pues es la narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, referente a las deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas o necesidades de cambio. Pues en otras palabras, es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen a una entidad por área o por procesos. La configuración técnica de un hallazgo de auditoría y por lo tanto su calidad requiere de un proceso de validación, sin cuya realización el producto del proceso auditor carece de utilidad y por ende no constituye una oportunidad efectiva para el mejoramiento de las deficiencias de la gestión y de los sujetos auditados. En esa medida, la verificación del cumplimiento de las etapas de validación de un hallazgo de auditoría permite dictaminar acerca de su calidad. Es preciso indicar que se establecen las siguientes fases para la validación de los hallazgos de auditoría. Como primero tenemos determinar y evaluar la condición y compararla con el criterio, donde se establece y reúne los hechos relativos al ente o asunto que se audita para responder el qué, cómo, dónde y el cuándo de su ocurrencia, así como compararlos con el criterio definido en la planeación y establecer la existencia de una deficiencia, error, omisión o irregularidad. Cuando la condición no satisface el criterio de auditoría y se determina la ocurrencia de una deficiencia, se establece la existencia de una observación de auditoría. El siguiente paso es la verificación, la cual analiza la causa y efecto. En este proceso se lleva de la mano los motivos por los cuales se presenta la condición y si cumple o no con el criterio para determinar los resultados adversos. En esta fase deben documentarse los papeles de trabajo en base a la comprobación, comparación, documentos o informes de control interno que el auditor tenga con sus respectivas fuentes. Como siguiente tenemos evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia. Esta etapa sirve para establecer la materialidad o importancia relativa del hallazgo, mediante la identificación y exposición en términos cuantitativos de sus efectos. Permite demostrar su relevancia en función de la recurrencia de la condición o su naturaleza, magnitud o riesgo potencial, con fundamento en las evidencias obtenidas. El siguiente paso es identificar y valorar responsables y líneas de autoridad. Para toda observación es necesario identificar los responsables que van a llevar a cabo esta ejecución de operaciones, incluyendo todos los niveles de revisión, aprobación y señalando las fuentes que les permiten efectuar las atribuciones, causales o responsabilidades de los mismos. Una vez que se ha completado la estructuración de la observación, agotando las fases precedentes, es necesario comunicarle al auditado, con el fin de darle la oportunidad de ejercer la contradicción, mediante argumentación o aportes de soporte. En este estadio del proceso de configuración y validación de hallazgos, es necesario identificar de manera clara y precisa los siguientes elementos: situación encontrada, criterio empleado, explicación, causas, relevancia, importancia relativa que da lugar a la formulación de la observación y a la atributación de la auditoría. Evaluación y validación de respuestas. Cuando la respuesta del auditor satisface y desvirtúa la observación, pues ésta simplemente se retira. Sin embargo, cuando la respuesta del auditor no desvirtúa la observación, se mantiene como un hallazgo, lo cual nos ayuda a determinar dónde estamos fallando. Y como último tenemos trasladar o hacer entrega del hallazgo al competente, donde se remite el hallazgo con todos los soportes. En los casos en que la incidencia es penal o disciplinaria, debe hacerse el señalamiento correcto de la probable adecuación típica de la conducta.
Si la incidencia es fiscal, hay que explicar por qué en el hecho generador se presenta una afectación del patrimonio público y por qué ésta le es atribuible a quien se identifica como presunto responsable. Bien, ahora hablaremos de los elementos que conforman los hallazgos de auditoría. Como primer punto tenemos la condición. La condición es el párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada, es decir, lo que es. Criterio. Es donde el auditor detalla el estándar contra lo cual ha medido o comparado la condición. Por ende, el auditor hace referencia a lo que debe o debió ser. Dentro de los elementos de hallazgo de auditoría tenemos la causa. Es en este párrafo donde el auditor nos detalla las razones por las cuales a su juicio ocurrió la condición observada. ¿Por qué ocurrió esta condición? Efecto. Es la consecuencia real o potencial cuantitativa o cualitativa de la condición descrita. Esto hace referencia a la diferencia entre lo que es y debió ser. Entre los factores que afectan el desarrollo de los hallazgos tenemos condiciones al momento de ocurrir el hecho, análisis crítico de los hallazgos, complejidad de las operaciones examinadas, la legislación vigente, la competencia del auditor y la diferencia de opinión. Ahora hablaremos sobre los requisitos que debe reunir un hallazgo de auditoría. Dentro de ellos nos reflejan 6 requisitos, los cuales son la importancia relativa que amerita ser comunicado. También tenemos que debe ser basado en hechos y evidencias precisas como los papeles de trabajo. También encontramos el análisis de sus efectos inmediatos y potenciales. También está que dentro de su objetivo debe ser debidamente argumentado y sin afirmaciones inequívocas. En este también encontramos la convincencia, que debe ser una persona que no ha participado dentro de la auditoría. Y por último, el hallazgo debe ser útil para el mejoramiento de su organización o dentro de la organización. Ahora veremos cómo se clasifican los hallazgos de auditoría. Ahora hablaremos de la clasificación del hallazgo de auditoría. Esta se puede clasificar de la siguiente manera: de no conformidad. Al hablar de no conformidad, esto quiere decir que está claro lo que es y lo que implica. También tenemos de conformidad. Esto quiere decir que se puede clasificar en observación. Al hablar de observación, es un hallazgo en el cual si existe un cumplimiento para que en el futuro puede convertirse en un incumplimiento debido a cómo se está desarrollando una actividad, tarea o proceso en concreto. También de oportunidad de mejora. Al hablar de oportunidad de mejora, nos estamos refiriendo a que es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina bajo criterios y objetivos que existen en un margen de mejora para optimizar más de una actividad, tarea o proceso en concreto. Ahora hablaremos sobre la metodología que se realiza dentro del hallazgo de la auditoría. Esto hace referencia a la investigación adelantada para verificar la calidad del hallazgo, el cual es de naturaleza empírica, y el método a utilizar o que se utiliza dentro de este hallazgo para llevar a cabo es el inductivo, con la aplicación de un análisis cuantitativo.